¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido amigo Adriano Track, Gastón Montenegro, Cobursa, Tito, Diego Diez, Diego Segovia, Eugenio, bueno, el querido amigo Ubaldo, le vamos a hacer un saludo especial, dado que no lo nombro muy seguido en los saludos al querido amigo Ubaldo, creo que me reclamó en un comentario, y si no es así, quizás mal interpreté, pero de todas maneras es un reclamo desde el cariño. Y desde el cariño, querido Ubaldo, te saludo. Pero como ya sos un personaje acá en el canal, hay algunos, llamémosle videovidentes, como dice el amigo Gregorio, que ya se han transformado en personajes del canal. Vos, por ejemplo, estás asociado cariñosamente a todo lo que es el desempeño de tareas en perfección, en su estado óptimo, con herramientas de primera y bueno, nada, quizás es el rol que se te asignó cariñosamente, como bueno, en todos los talleres se le suele asignar algún apodo, algún rol a determinada persona, pero es algo hecho desde el afecto. Espero que se interprete y por eso es que por ahí no te nombro tan seguido, porque formás parte, como tantos otros amigos que están siempre, bueno. eh, la verdad, el agradecimiento sincero, por ejemplo, para Tito, a Eugenio, creo que lo nombré. Con Eugenio solemos tener conversaciones a veces por Instagram. Lo que pasa es que rara vez abro los mensajes, bueno, en lo que vendría a ser video videntes sexo femenino, tenemos a Cecilia Barroso. Bueno, la verdad muy agradecido con todos. Tenemos el querido amigo Lorensis. Lorensis tiene la particularidad bueno, de ser, además de una gran persona, es un gran técnico y tiene prácticamente las mismas pasiones que yo. Por eso me encanta tenerlo en el canal y me encanta hablar con él cuando se da la oportunidad, quizás a través de comentarios, ¿no? Dado que, bueno, mantenemos las mismas pasiones, las herramientas, las cuestiones técnicas, lo que vendría a ser la parte de comunicación. Lorensis es un gran comunicador. Además tiene un poder de imaginación absoluto. Pero bueno, el saludo a todos, a los amigos Pablo, entre ellos está Pablo Ibarra, Pablo Mónaco, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, el querido amigo Pablo Ibarra. Montón de amigos. Pero bueno, prometí hacer una listita, voy a hacer una listita así en los próximos videos, con algunos 10 amigos que quizás comentan siempre, pero yo por ahí no los menciono, pero siempre tienen mi respuesta o bueno, trato de en la mayoría de las veces responder los comentarios. Néstor Refacciones. Es un poco más largo el nombre de tu usuario, pero te vamos a llamar Néstor, vos sabés a quién va dirigido el saludo, querido amigo Néstor. Agustín Blanco, Oscar GG. Oscar, la verdad que es una persona que está en el canal hace muchísimo. Lo he mencionado pocas veces. Estuve un poco ingrato con el amigo Oscar, así que nada, te pido disculpas. Bueno, tenemos a Tomás Z8, Pables, Don Vito de Pompeya. Don Vito de Pompeya está comentando hace poco, pero verdaderamente tiene un ojo bastante agudo como para determinados comentarios que me logra sacar una sonrisa y a mí me pueden contar el mejor chiste, el mejor chascarrillo, como le quieran llamar, y yo les puedo asegurar que de mí no van a lograr que se me mueva un ápice de un músculo de la cara. No me generan
risa, no me generan gracia los chistes. Sí, las situaciones humorísticas de la mano del humor abstracto. Ahí sí me río mucho. Así que bueno, Don Vito, un saludo. Comentó un amigo que se podría mezclar entre los amigos Lucas, tenemos al amigo Luca y el amigo Lucas, pero en este caso es Lucas Pablo. Tenemos el zurdito o zurdito, Manuel Danz Fraga. Si bien yo a Manuel lo nombro en cada oportunidad, porque creo que éramos 20 y Manuel ya estaba tomando mate, escuchando las charlitas. La verdad, el agradecimiento sincero. Lo mismo que con el amigo Alejandro Galteiro. Lo, lo nombraba en un momento, después dejé de nombrarlo, pero el amigo sigue estando. Un abrazo grande como el querido Tito. Son personas que están siempre, ya forman parte de esta comunidad de locos. Comunidad me refiero tipo a este grupo, vamos a decir, a este grupo que nos reunimos en el taller a intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Vamos a dejar lo que es la palabra comunidad para canales de mayor relevancia, mayor porte, para canales más chetos. Bueno, como dije, para el querido amigo Manuel, el amigo Rubén también, un día voy a copiar el nombre completo y lo voy a mencionar, pero él sabe de quién hablo. Lo mismo que Carlos Ortiz, bueno, Fernando Azame. Muchos de las personas que por ahí en videos viejos, si se toman el trabajo o por ahí pues, están recorriendo mis videos, el historial de mis charlitas y qué sé yo, y me encuentran saludando a gente que para ellos hoy por hoy soy un poco más que un asesino o una, no sé si se puede decir esa palabra, después me bajan el video, pero bueno, para muchas personas que quizás en su momento saludé, hoy soy una mala palabra, pero eso no importa, yo les sigo agradeciendo el haber estado, el haber participado. Y como dije alguna vez, es fácil irse pegando un portazo. Entonces, bueno, la verdad no me molesta que estén esos saludos, porque hay gente observadora que me ha dicho, te vi saludar a determinada persona, que no voy a decir quién es, pero voy a decir que es de Tucumán, donde habíamos trabado un canal de comunicación bastante, llamémosle, directo, incluso le gustaba la idea del canal, él me describía como un plomero todoterreno. Bueno, yo tengo algún título más que de plomero, cosa que no me molestaría ser un plomero a secas. Pero él me describía como un plomero todoterreno, del cual se puede aprender, qué sé yo. Después, cuando comenzó el chapa chapa con determinados canales, bueno, por ende cayó también el quilombo con la empresa Rucci. Nada, se decidió verme como un envidioso, un mala leche y nada. Yo le agradezco a esa persona el haber estado y el haber compartido hasta un punto eh, algunas ideas parecidas en el canal. Y si no fuesen parecidas, no importa. Lo lindo es quizás el ida y vuelta. Pero bueno, se ofendió y hoy en día me comentan, a veces por Instagram, a veces por Facebook. Depende qué red hablo. Estoy trabado como. Depende qué red abro primero en la mañana, es por la cual me comunico durante el día. Hoy, por ejemplo, le tocó a Facebook y me decían, che, vos en un video viejo estás saludando a tal y tal. Y se lo ve en otros canales hablando pestes de vos. Está bien, es así. ¿Cuál es el problema? No hay problema, no me molesta. Bueno, saludos al amigo Marcos Garcés. En algún momento hemos también cruzado algunas palabras. Él es un gasista matriculado, creo que de la zona de La Plata. Conoce mucho del reglamento.
Gerardo Castells, de Pilar, creo que es Gerardo Castells, me pide que le mande un saludo a Chapay. Ya me siento un cheto, mandando saludos personalizados. Lo mismo que el electroexplorador me pidió que le mande un saludo y me ve desde México. Bueno, linda festividad la del Día de los Muertos en México. La verdad que habría que agarrar un poquito de esa cultura, pero bueno, tengo mis diferencias también con México. No hay cosa con las que no tenga diferencias, como toda persona bien parida. Bueno, Gerardo Castells, te mando un saludo, y a Chapay un saludo grande, gracias por mirar los videos. Al amigo Ever Darío Pérez, al amigo Luca F. Bar, así al menos aparece su usuario, no sé si es Luca o Lucas F. Bar, lo mismo que el querido amigo Fabio, que es de la zona de zona de San Justo, y vuelta a vuelta suele andar por acá, por inmediaciones del barrio. Bueno, sería un placer en algún momento tomar un cafecito, unos mates, una gaseosa. Las puertas están abiertas. Está difícil encontrarme en estos días, pero va a ser lo que queda de esta semana y la otra. Después ya retornaré a las tareas. Pero bueno, quería mandar un saludo a todos, a los amigos de siempre. Bueno, Adriano Traque. Con Adriano por ahí tenemos contacto en Instagram, pero no contacto de hablar, porque no se da la conversación, pero yo miro sus historias, él mira las mías. Considero que cuando se llega a, quizás, que tampoco es mucho parámetro, porque ahora lo tengo abierto, lo tengo libre, el Instagram. Pero bueno, ya éramos amigos en Instagram cuando estaba privado, lo tenía para mí. No hice lo de desvincular el Instagram personal con algún Instagram para el canal. La verdad que sería sumar mucho quilombo. Y yo no apunto a jugar las grandes ligas ni nada. Simplemente la persona que por ahí necesita una mano, un asesoramiento técnico y está a mi alcance dentro del tiempo, poder asesorarlo. Y si no, bueno, le respondo, en breve te hago un videíto. Lo mismo que el querido amigo Jonathan, es una persona que está siempre. Así que nada, saludos a todos, Diego Segovia, Diego 10. Me tomé estos minutitos, quizás se hicieron largos, sepan disculpar, eran saludos que debía. El canal cuenta con la colaboración, con la participación, y cuento en forma personal con la amistad del querido amigo Gregorio. Lo mismo, así, el querido amigo Miguel, siempre colaborando, participando. Creo que se ocupan más de contribuir a mi canal que al propio. Y la verdad que de corazón les agradezco. Por algo digo que este canal es siciliano en su taller, yo soy el anfitrión, pero no tendría problema si tuviese la tecnología y la capacidad, quizás, y los tiempos de hacer, ¿por qué no?, un programa, llamémosle, ahí sí, a un programa donde podamos debatir, hablar, opinar, abordando distintos temas, con distintas aristas, de humor, cuando haya que hablar de cuestiones técnicas, con la seriedad del caso. Bueno, son proyectos que uno tiene que por ahí en algún momento se concreten, ¿por qué no? Así que nada, hoy no he ido a la zona de José Cepaz, me tuve que quedar. Porque tenía una inspección de una instalación que presenté hace un tiempo. No estaban entregando medidores, por ende se estaba dilatando la inspección. Salió aprobada, salió como corresponde, pero bueno, se me fue la mañana. Una de las perlitas, y eso da mucho material para hablar, fue la comunicación mediante WhatsApp con una
futura o posible, sería la palabra, con una posible clienta. Y generalmente no ventilo las conversaciones, no van a ver otro video así mío, pero generalmente no ventilo las conversaciones que tengo, pero estuvo bueno poder mostrar quizás cómo es la vida del técnico, la vida del plomero, la vida del electricista, cuando se encuentra con determinadas personas. Esa señora, está el video, que es inmediatamente el anterior a este. Esa señora se comunica temprano, a eso de las 8 de la mañana, cosa que está muy bien, proponiéndome que llegue cerca del mediodía. Bueno, generalmente no funciona así. Hoy fue un día particular, producto de que yo tenía pautada una inspección entre las 8 y las 10:30 de la mañana. Puede que vengan 10:30 como puede que vengan 8:05. Pero dentro de esos lapsos de tiempo se mantienen. Eso me daba cierta espalda de tiempo para poder llegar en caso de realizar la tarea de la señora. Pero eso de imponer horarios, salvo que se trate de una urgencia, no es admitible. Entre tantas cosas que vamos a comentar de esa comunicación en WhatsApp. La señora, bueno, se presenta, yo dejo que se presente, que mande una cantidad de mensajes prudentes, contestando yo 2 o 3 o 4 mensajes. En uno me pone de parte de quien viene recomendada, perfecto. Me pregunta si realizo trabajos de plomería y electricidad, le comento que sí. Dejo que desarrolle la conversación ella. Bueno, gracias a Dios, Dios por decir algo superior. No nos imaginemos el Dios de barba y eso, no. Gracias a Dios, o a quien mande, se dedicó a mandar audios porque verdaderamente los mensajes en forma escrita no me permitían entender demasiado lo que decía. Pero bueno, la dejé que esboce su digamos, desahogo en contra de un plomero que bueno, viendo cómo es la persona, no me extraña que no la haya querido atender. De hecho, me mandó una captura y lo pueden ver en el video. Yo, la verdad, como es la primera vez que hago un video así, no me di cuenta de abrir la captura, pero le hizo como 6 o 7 llamadas. El tipo las dejó perdidas, o sea que no la atendió. Pero bueno, la mujer arrancó contándome una problemática. Hay un audio que yo no lo abrí cuando vi el video, cómo quedó, no lo abrí. Me contaba que en la casa tiene 4 baños. Ese baño pertenece a lo que sería un dormitorio de invitados o de huéspedes. Está esperando gente de la provincia de Córdoba. Pero necesita que ande el baño porque bueno, en el video que me mandó yo ya vi cuál es el problema. Cualquiera que conoce un poquito ya vio cuál es el problema. Entonces la dejé que hable y hable y hable hasta ver dónde llegaba. Bueno, parecía, de todas maneras, tuve esa intuición que suelo tener a veces. Son corazonadas que no quiere decir que uno esté en lo cierto o no. Quiere decir que a mí algo me decía que no me tome en serio esa persona. Como me ha pasado en varias ocasiones de desistir de este trabajo. No saques ni la tapa. No cobres la visita, pero tampoco movas una herramienta.
vaya a saber por qué, si es percepción acertada de algún problema inminente, o quizás uno se va, viene otro, cambia, pim, pim, arma, cobra y se va. Yo cuando tengo esas corazonadas aprendí a hacerle caso. Pero bueno, la dejé que desarrolle la conversación. Cometió un par de errores cuando una persona requiere mis servicios. Si me da 2 o 3 señales de las que dio esa mujer, yo ya la desestimo. De hecho, pueden ver que no le respondí más. Incluso hay mensajes que están todavía sin abrir en el otro celular de la misma conversación. Bueno, como les estaba diciendo, me manda un video mostrándome la falencia. Decidió cerrarle la llave de paso. La llave de paso, al cerrarla, comenzó a gotear. Obviamente es una llave de paso que seguramente no está teniendo uso. Y bueno, pasa lo propio. El retén, por ahí se hace al molde, como quien dice, se amolda a una posición del vástago. Cuando uno lo cierra para abrir o para cerrar, obviamente ese retén se lastima, modifica su anatomía, su morfología, modifica su forma. Quizás estaba rodeado por sarro, al cerrar ese sarro se rompió. Bueno, en fin, en definitiva, para hacer un trabajo como el que proponía la señora, que ya está equivocada en sus conceptos, ella hablaba de cambiar un cuerito, no es cambiar un cuerito. Entre otras cosas, no le vendría mal cambiar el cuerito porque no le estaba cortando del todo el agua. Pero lo que declaraba, no sé si se escuchó en algún audio, es que le estaba perdiendo por el vástago. Le tuvo que poner una palanganita para que el agua obviamente caiga dentro. Eso implica, y ya todos lo saben, pero no es como parece, no es que uno va y cambia y se viene. Eso hay que cerrar, obviamente, aguas arriba, una llave en colector, una llave general, una llave anterior a esa, o tendremos que ver la manera, como me ha pasado tantas veces, de hacer la maniobra de reparación, cuidando de que el agua fluya hacia la bañera, una rejilla, dado que hay casas que no tienen llave de paso general o que corte la bajada. Esa es una llave de paso secundaria, es una llave de paso de baño. Generalmente cuando se trata del agua caliente es más fácil porque sobre el termo o debajo del calefón generalmente siempre hay una. Pero así todo, si hubiese que reparar esas, tendríamos que ir a la llave que está inmediatamente debajo del tanque, en el colector. Hay veces que uno llega al domicilio y ustedes saben que tengo mis berretines con los colectores. A veces me encanta verlos, otras veces me da miedo tocarlos, pero no miedo en el sentido de, ¡ay, es un colector! ¡Me va a morder el colector! No, miedo en, cierro esta llave y si se rompe, ojalá se rompa en la posición abierta, porque si no, me voy a comer un garrón. Que, bueno, uno está en el oficio y tiene la capacidad de resolverlo, pero sigue siendo algo que no está en los planes. Se puede llegar a hablar con el cliente puede llegar a entender y aceptar los gastos de dicha reparación, como también puede decir, eso nunca se tocó, es imposible que se rompa algo que nunca se usó, entonces bueno, no es culpa mía, es culpa suya. Entonces son riesgos que uno tiene que poner en evidencia antes. Y lo hago mucho en los consorcios, dado que
efectivamente hay llaves de paso, pero están expuestas, son generalmente en los consorcios donde yo trabajo, vieron los departamentos y eso, en la terraza hay como una especie de 3 paredes cubriendo o escondiendo sería la palabra, 4 tanques. Debajo de esos 4 tanques hay llaves de paso que corresponden a distintas alas del edificio. Están expuestas al sol. Los rayos ultravioleta las destruyen. Sumado a que no ponen de una calidad relativamente aceptable, bueno, cuando uno cierra esa llave de paso se puede encontrar con un tema que después no vuelva a abrir. Uno contento, que ya terminó de hacer la tarea, la reparación, sube para abrir y dar servicio nuevamente y se queda con el volante en la mano. Entonces, yo lo que hago en ese caso, en los consorcios, llamo al administrador, le pido al cliente que llame al administrador o a quien tenga el rango o a algún vecino que se haga cargo, y lo invito a que me acompañe a mí a ver cómo hago la maniobra de cierre, más que decir, no, el hombre simplemente cerró y se rompió. Y si no, lo invito a que lo cierren ellos. No se asombren de lo que les digo porque hay gente que no sabe cerrar una llave de paso. Es así. Pero bueno, la señora iba a ser difícil hacerle comprender que reparar esa llave de paso podría ser 10 minutos o 2 horas. Cuestión que no importa lo que se tarde. Esto se lo digo a los muchachos que están comenzando. No importa. El trabajo tiene un costo. Ustedes vieron bien cuál es el costo que yo le pasé por reemplazar lo que vendría a ser la válvula de carga, reparar la llave de paso, que bueno, muchos dirán, le apretás un poquito el retén, se prensa, eso no pierde más. No sé, habría que verlo. Yo, por una cuestión de que más o menos vi para qué lado apuntaba el sol, dije, si fuese otra persona, quizás le cobre un poquito menos. Quizás le cobre un poquito menos. No son valores volados, es lo que se está cobrando por una reparación de esa magnitud. Es una zona que el agua es medida, o sea que en 3 días, 4, y si esto se sigue prolongando, le hubiese salido más barato contratar un plomero que le cobre lo que corresponde y se lo deje funcionando bien. Después, habló mal de un colega, tenga razón o no, la verdad yo no tengo por qué enterarme si el tipo está trabajando en Padua, si tuvo un problema, si no quiere ir más. A juzgar por cómo se maneja la señora, considero que el tipo habrá dicho, bueno, le dejé andando los baños, ya está, la próxima vez no la atiendo, yo estoy tranquilo que hice las cosas bien y listo. Y si estás viendo esto, te felicito, porque es un parto, debe ser un parto. Agradezco el no haber ido. No estaba en mis proyectos ir, de hecho, cuando yo le paso el precio de lo que salen mis servicios, se habrán dado cuenta que ni siquiera invertí tiempo. Lo podía haber hecho, estaba sentado al lado de la columna respondiendo esos mensajes. Lo podía haber hecho, le podía haber puesto, señora, mire que mi visita a su domicilio, más allá de que usted acepte el presupuesto o no, tiene un costo de 35 pesos. Ni siquiera opté por comentarle eso porque no consideré que tenga sentido. Le pasé el precio de lo que podría llegar a salir la reparación. Intentó seducirme con futuros trabajos de electricidad, mandándome fotos de no menos de
6, 8 bastidores, pero todo eso a futuro. A los plomeros que están comenzando, los viejos del oficio, esto ya lo vivieron, lo recontravivieron y tienen la misma percepción que yo. Los invito a que vean el video para que vean que yo le mandé 3 o 4 mensajes, más no, no era necesario. Y fíjense la catarata que se terminó haciendo un video de 6 minutos, creo, de mensajes que me mandó esa señora. El plomero que la asistía era poco menos que un criminal. Después que yo le tiré los números, el plomero ya no era tan criminal, era un tipo que era un muchacho, un chico que está trabajando en Padua, por eso no tiene tiempo, pero ya va a venir. No. Hay, hay que tener en claro una cosa. Yo entiendo que una cosa es hablar con la panza llena, con las necesidades económicas cubiertas, y otra cosa es tener la necesidad de que salga ese trabajo y aguantar a esa señora y el que vendrá después, porque eso no termina ahí. Yo estoy seguro que eso no termina ahí. Para dejar contenta a esa señora hay. Para solucionar el problema, ahí hay que cambiar la válvula de carga. Eso ya todos lo habrán visto. Por ende, hay que cambiar el flexible. Se puede llegar a tener la suerte de que eso no pierda. Se puede llegar a tener la suerte de tener una arandela de media para la brida en la valija. Bueno, se puede llegar a pilotear la situación. Pero si queremos bajar los riesgos de que esa señora se ponga insistente y se ponga densa y comience con las llamadas interminables, como le pasó a ese muchacho, lo que hay que hacer ahí es cambiar la válvula de carga, el flexible que lo alimenta, más la boya de descarga. Que en este caso es fácil. Lo difícil de ese sistema es regularlo para que quede trabajando bien, dado que es una leva que levanta y cae. Tiene que ser todo armado en forma rectilínea, no es la válvula flapper que tiran la cadenita, abre, cuando se vacía el vasito cae nuevamente, que simplemente se regula la cadenita y ya está. No es tan así. Y a veces uno cambiando la boya de descarga, el obturador, como dicen los ingenieros hidráulicos, que bueno, dejan bastante que desear. A veces está gastado el cono donde trabaja dicha goma, y por más que pongamos una unidad nueva, terminamos generando un problema superior. Es difícil hacerle entender a determinadas personas que eso puede trabajar perdiendo unas gotitas hasta tanto se asiente la goma. Sé que son conceptos antiguos porque ahora hay otros materiales, pero también fíjense de qué época estamos hablando, de qué época de depósito estamos hablando, como para saber con qué materiales vamos a trabajar y con qué sistema vamos a trabajar. O sea que lo que les estoy comentando es, es válido y completamente lógico. La señora, cuando yo le tiré los números, me dijo que le parecía salado. Le dije que no había ningún problema, que eso es lo que yo cobro y que si no, espere a su plomero. Ya ante esa situación uno ya pierde el entusiasmo en ir. Puede pasar que todas esas cosas uno no las prevea desde antes. Observen los pelos blancos que yo ya tengo, o sea que ya la viví. Y puede que cuando uno termina el trabajo y le tira los números, la señora diga:
¡Ay, por favor! ¿Cómo me va a cobrar eso? El muchacho que venía antes me arregló 3 baños por 50 pesos. Sí, y no está queriendo venir. Por alguna razón no está queriendo venir. Es complicado hoy en día lidiar con determinados clientes. Puedo hablar de muchas personalidades de clientes. Está el cliente ratón, por ya una cosa instintiva. Está el laburante que no discute precios, simplemente quiere arribar a una solución y mientras no sea descabellado y uno le dé garantía sobre la mano de obra que va a realizar, no tiene problemas. Está el que llora la carta. Pero ya con una persona que se maneja de esa forma, muchachos, aléjense. No, no. Yo comprendo la necesidad que puede haber hoy en día por no despreciar ni dejar sin hacer ningún service. O sea, todo lo que se pueda agarrar hay que agarrarlo. Pero tengan cuidado porque puede salir más caro el vuelto que la mercadería. Esa mujer procedió con todo lo contrario a mis ideas antes de ir a visitar a un futuro cliente. Como yo también debo haber procedido en muchos casos en forma disconforme para clientes que aspiran a contratar a un futuro técnico. Cometió 2 o 3, por no citarlos todos, 2 o 3 errores al momento de la comunicación que, aunque yo haya dispuesto del día, no iba a que yo haya dispuesto del tiempo, porque yo para el mediodía y la hora que proponía la mujer ya tenía la instalación aprobada, habilitada y estaba todo armado. Armado me refiero a sacar la columna, volver a poner los pilares, poner el medidor, purgar, o sea, dar gas, purgar los artefactos y dejarlos en funcionamiento. Ya estaba todo liquidado eso. Pero no hubiese ido de la misma forma porque ya una persona que está garroneando lo que es la mano de obra de uno, nada. Yo considero, obviamente, está el que puede decir, bueno, a mí también me parece cara. Listo, a vos te parece caro. Decís, el precio no es lo que yo esperaba, así que prefiero prescindir de sus servicios. Disculpe la molestia, gracias. Se acabó. Yo procedí como procedo con la mayoría de los clientes. Yo no hago promoción de ninguna índole. Mi promoción es el famoso boca en boca. O sea que como hay boca en boca positivo, también hay boca en boca negativo. Pero clientes, por suerte, se van comunicando por intermedio y yo no hago ningún tipo de publicidad de mis servicios. De hecho, en mis redes sociales no tengo a ninguno de mis clientes. Facebook tengo amigos. Instagram, bueno, está abierto. El que me quiera seguir me sigue, pero no quiere decir que sea un cliente. Pero bueno, traten de evitar ese tipo de personas. Resumiendo y conclusiones. Clientes que lo llaman diciendo es una pavada, es una boludez. Lo iba a arreglar mi pareja, yo no le permití, pero es una pavada. Es simplemente hacer X tarea. No le puede llevar más de 10 o 15 minutos. Gente que cuestiona o que ya da un diagnóstico personal, llamémosle, sobre una determinada circunstancia, traten de evitarlos porque son para problemas. Yo, si hubiese optado por ir, antes de ir le iba a decir, señora, mire, que por cómo usted lleva la conversación,
le comento que, acepte o no, si yo me acerco a su domicilio, tiene un costo de 35 pesos. A mí no me regalan la nafta, a mí no me regalan el tiempo, o sea, a ver si nos ponemos de acuerdo. A ver si nos entendemos. A ver si nos entendemos. Vuelvo de nuevo. Hay un costo. No se puede estar jugando con el tiempo de la gente que vaya a un determinado lugar y vea y porque no me pareció caro y entonces que me la paso dando vueltas, visitando gente y como le parece caro, no me dan el laburo. Está el que dice, bueno, pero también te la pasás dando vueltas, entonces vos le tiras un precio que al tipo no le sirve y te ganás la visita. Vos te pensás que a mí 30 pesos me van a salvar el día. ¿Vos te pensás que 30 pesos me van a salvar el día? Yo me despierto y arranco menos, o sea, no menos porque bueno, uno tiene... Pero quiero decir que el día tiene un costo. Mi costo de vida arranca de 0 para arriba y 30 no le hace cosquillas. O sea que ese tiempo que estoy gastando en ir a ver a una señora que encima tiene 10 perros y todos los berretines que tiene y me está intentando seducir con trabajo como si yo fuese un chico de 18 años, no, está equivocada. El costo de la visita es simplemente para darle seriedad al asunto, porque si no es muy fácil. Pasa lo que me pasaba antes, cuando no consideraba o no era de la idea de cobrar la visita, eh, pero uno iba viendo para qué lado iba el sol. Me ha pasado de un montón de veces, varias veces, dar un diagnóstico después de hacer un montón, no un montón, todo tiene una cantidad de pruebas limitadas, estoy hablando de electrodomésticos, plomería, el ojo clínico nos lleva a, con 3 o 4 pruebas de 3 o 4 escenarios posibles, saber dónde está el problema. Bueno, llegar a la conclusión de dónde está el problema, pasar el presupuesto, porque para poder pasar un presupuesto hay que hacer esas 3 o 4 pruebas y que me digan, bueno, dale, después te llamo, seguramente en la semana lo hacemos, perfecto. La semana nos llama, se han visto en la obligación de llamarme por otro tema y el lavarropa funcionando. La mujer, al sentirse culpable, porque obviamente mi cara es exactamente igual, no se altera o no se alteraba, no cambiaba, no es que decía, está andando el lavarropa, el otro día no andaba. Dice, no, con la explicación tan detallada que vos diste y un poco de maña que se dio mi marido, lo solucionamos. Pero muchas gracias. No, yo perdí el tiempo. No, hay que empezar a valorarse. Es la única manera de que a uno, a mí o a cualquier otro, lo consideren, lo pongan en valor. Yo no soy el famoso que dice al médico se le paga la visita también. No, no, no. El médico a través de la visita diagnostica, ya tiene una vocación de servicio que por ahí no va de la mano de lo que es las cuestiones técnicas. No hago esa comparativa. Pero sí no regalo mi tiempo. No regalo ni mi tiempo, ni mi combustible, nada. Ni siquiera hago una medición de nada. Si no está la plata de la visita, que vuelvo a repetir, en mi gasto diario cotidiano, 30 pesos, la verdad que no es insignificante. Y no es que tiro los billetes así para arriba y veo cómo caen. Tengo gastos que, bueno, porque eso lo decía a colación de que va a saltar el que diga, y bueno, te la pasás dando vueltas, le decís, no, arreglar el lavarropa le sale 4 millones de pesos y listo, me debe la visita. Y así te la pasás todo el día. ¿Vos te pensás que yo puedo llevar adelante todo lo que llevo adelante con 30 pesos, por más que haga 10 visitas?
que sería prácticamente imposible, no voy a poder. Así que bueno, nada, ese sería más o menos el resumen del día. Mañana voy a volver a José Cepaz, mañana queda lista lo que es la parte de plomería. El viernes no puedo ir, también producto de tener una inspección, pero en la semana que viene ya le cuelgo las puertas y va a haber que empezar a desarrollar las tareas de colocación de cerámicas. Ya me dieron el ok. Tengo que desarrollar el presupuesto, pero ya me dio el ok el muchacho. Me pidió que le saque los metros de cerámica que se necesitan para las paredes del baño, obviamente los pisos, y bueno, va a ir a una fábrica en la zona de William Morris que aparentemente conoce y le hacen un precio. Bueno, tengo que ver de lograr que queden las paredes a plomo, porque está verdaderamente en algunos lados complicado, porque ni siquiera están a plomo, o sea, no están planas fuera de plomo, están panceadas. Voy a tener que ver de cómo rellenar esa diferencia con alguna mezcla que, bueno, uno para hacerla reboque fino, ya me veo picando para darle espesor a la carga. Por los cortes que hice para hacer las canaletas de lo que es la plomería, me di cuenta que de reboque tiene 1 centímetro, al menos en esa arteria, hay que ver arriba. Calculo que debe tener también 1 centímetro de reboque. El famoso que lo cargan y después lo fratachan, que vendría a ser una especie de grueso fratachado que no llega, porque el espesor mínimo del reboque es 2 centímetros. Pero bueno, es un aplanado de cemento y nada, lo revocaron. Así que tengo que ver cómo poner eso plano, aunque no esté a plomo, pero plano, para que las cerámicas peguen bien. Después, bueno, hay falsa escuadra por todos lados, hay que ver de qué lado conviene comenzar la colocación para que queden los cortes de la parte más oculta, debajo de los muebles. Bueno, ya veremos qué hacemos en esa situación. Después, bueno, les quería mostrar, dado que estamos con las genéricas, me compré una sola. Podía haber comprado la 10, la 11 también. Pero compré, como siempre, el parámetro es la 13 o la 14, como para comenzar una toma de contacto, o al menos es la idea que yo tengo. Esta es una 13 genérica, se la ve linda, bastante brillosa. Algunos amigos han tirado acertadamente el concepto de que ante la presencia de demasiado brillo el sol no saldría para todos. Tengo excepciones, igual yo sé por qué lo dicen, pero bueno, aparenta ser una unidad que resiste. Tendríamos que hablar de aleaciones, combinaciones de aceros y demás para, bueno, poder explicar, dar una explicación valedera y lógica de la veracidad de los dichos de Gregorio, de Miguel, ante la presencia de demasiado brillo en una unidad de acero cromo vanadio. O sea, es completamente cierto y lógico lo que dicen. Tengo excepciones y lo pueden comprobar, por ejemplo, la excepción, porque ahí hay otro tema, es simplemente un acabado, en lo que es las llaves Robust de la generación del 2004 más o menos, cuando eran la herramienta del TC, y también en la línea SATA. Hay una línea SATA que es cromada y hay una línea SATA satinada. Yo tengo las dos. No sé si están los dos juegos completos, pero en su gran mayoría estaba completo. O sea, no me acuerdo hasta qué medida dije hasta acá llego. Generalmente hago hasta 19 en unidades que por ahí mucho no me gustan, hasta 24 o 32. Por ejemplo, las que quedan al frente del taller siempre trato de llevarlas a 32.
Bremen estuvo al frente del taller. En una época llegaba solo a 28. Después ya empezaron a venir llaves un poco más grandes. Esta tiene la particularidad de ser una genérica, pero acodada. La verdad que me gustó la terminación. Así que bueno, simplemente dice Chrome Vanadium 13, 13. Y vamos a ver después cómo se comportan, si se marcan. Hay que tener en cuenta que uno va a estar trabajando con una unidad genérica, pero me gustó el acodado, dado que no se venían viendo las unidades genéricas que por ahí consigo de llaves combinadas son de ángulo, o sea, las más parecidas a lo que sería una Irimo, para que se den una idea, para no decirle planas, porque planas son las de dos bocas. Pero tiene un lindo ángulo. Podría asemejarse mucho a cualquiera de las líneas que estamos utilizando hoy en día los mecánicos, las Biasoni, bueno, Baco, pero no sería el ejemplo. Quizás se parezca incluso contra mi propia voluntad alguna de la línea Mota. Pero bueno, quizás por lo que la pagué, que es menos de la mitad de una Mota, tenga el doble de buen resultado. Así que bueno, acorde a cómo se comporte esta, voy a ir comprando unidades de ese estilo y quizás, ¿por qué no?, armar un elenco. Quiero ver si tienen medidas continuas, si están discontinuadas o cómo viene la cosa, porque capaz que tienen tienen surtidos, quizás esta fue simplemente una excepción, o tienen 2 o 3 medidas más. Quiero averiguar si vienen en pulgadas, no hay que olvidarse de la pulgada. En la mecánica que yo realizo, la llave en pulgadas se utiliza. No hago GNC, o sea, para autos, gas natural comprimido, pero eso es todo en pulgadas. Y en mi oficio, en los domicilios, las llaves en pulgadas tienen casi tanta relevancia como las milimétricas o las denominadas métricas. Así que bueno, esa es la charlita. Espero que hayan tenido un excelente miércoles. Entre una cosa y otra hemos llegado a la mitad de la semana. Así que bueno, la lluvia por lo menos se ha comportado. Así que mañana temprano para la zona de José Cepaz a darle terminación a lo que es la plomería. He reemplazado los caños, las T, no sé si hice video de eso porque andaba medio a los trotes. Mañana ya les paso todo el trabajo final. Obviamente lo he probado, he realizado prueba de obstrucción, he realizado prueba hidráulica. No con la bomba hidráulica y todo eso, pero con una bomba empujando, una bomba eléctrica empujando. Dirás, bueno, no tengo una a mano acá, pero todos saben de cuál estoy hablando, la que tiene 3 posiciones, apagado, automático y directo. Bueno, comprimí la cañería hasta una determinada presión, mediante manómetro pude cotejar que, obviamente desenchufando la bomba, cerrando la llave de paso, que no hay pérdida alguna. Así que nada, gente, espero, como dije, que estén bien. Al momento de subirse esta charlita, si la ven hoy, que es miércoles, va a ser una charlita actual, si no, será una charlita del pasado. Le mando un saludo a los amigos, como dije, a los que mencioné, y le mando un saludo a los amigos que por ahí cenan, almuerzan, o por ahí toman unos mates mirando las
charlitas o los videos. Así que nada, un saludo.